Bienvenidos a un nuevo video del curso de Informática 2. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de cómo construir una función en C++. Vamos a aprovechar para codificar un algoritmo bastante conocido en el medio del software, que es el algoritmo de ordenamiento de un arreglo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra premisa? Vamos a tener un arreglo de enteros que está desordenado y nosotros queremos ordenarlo para que queden todos sus elementos ordenados de menor a mayor, desde el primer elemento hasta el último elemento, es decir, ordenado en forma ascendente. Este algoritmo lo estamos implementando simplemente, digamos, de una forma ilustrativa, porque en realidad este algoritmo ya está implementado en la librería estándar de C++. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es simplemente aplicar los conceptos y los conocimientos de todo lo que hemos visto en las lecciones de esta unidad. Entonces, ¿cómo se construye el algoritmo de ordenamiento burbuja? Entonces, inicialmente se tiene un arreglo con todos sus elementos en distintas posiciones, sin ningún orden en específico, y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a comparar posiciones adyacentes del arreglo, empezando obviamente desde la primera y hasta el final del arreglo, y vamos a compararlas para ver cuál elemento es mayor o menor que el otro. En este caso nosotros vamos a verificar cuál elemento es menor y vamos siempre a tratar de que los elementos de menor valor siempre estén en las primeras posiciones del arreglo, mientras que los de mayor valor estén en las posiciones más altas del arreglo. Es decir, el elemento con menor valor va a quedar en la posición del arreglo al final del ordenamiento, mientras que el de mayor valor va a quedar en la última posición del arreglo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer además de las comparaciones? Necesitamos entonces intercambiar las posiciones entre los elementos, pero sin embargo esto no nos garantiza que el arreglo quede completamente ordenado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que realizar varias rondas de ordenamiento para que en cada una de esas rondas vayan habiendo cambios, se vayan intercambiando posiciones entre distintos elementos del arreglo, hasta que lleguemos a un momento en el que no es necesario hacer más cambios. Ahí vamos a estar completamente seguros de que el arreglo está completamente ordenado. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a empezar? Vamos a empezar con nuestra función principal, nuestra función main. Vamos a llamar a la librería IOStream para que podamos imprimir en pantalla. En este caso, por facilidad, entonces vamos a utilizar el nombre de espacios de std para que nos reconozca todas las funciones de la librería estándar de C++, y vamos a tener nuestra función main. Entonces nuestra función main simplemente va a tener un arreglo. Ese arreglo va a pasar por una función de ordenamiento y al final vamos a imprimir el resultado del arreglo ordenado. Entonces el arreglo puede ser este. Tengamos un arreglo de tipo entero, pongámosle arreglo, puede ser ese nombre, y va a tener entre los siguientes elementos. Pongámosle 10 elementos de este arreglo. Cogamos elementos al azar que estén desordenados. Tenemos entonces aquí 10 elementos. Tenemos nuestro arreglo de 10 elementos que no están en ningún orden en particular, ni ascendente ni descendente, y queremos que este arreglo entonces quede completamente ordenado en forma ascendente. En la primera posición el elemento de menor valor, y en la última posición el de mayor valor. Entonces deberíamos tener una función, llamémosla en este caso, no sé, bubble sort, que reciba al arreglo
en este caso arreglo, y también tengamos un parámetro que sea el número de posiciones o el tamaño del arreglo. Entonces, digamos por ejemplo n, por decir algo. Entonces tendremos que definir esta n con el valor de 10, que nuestro arreglo tiene un tamaño de 10. Y finalmente entonces deberíamos poder imprimir el arreglo. En este caso vamos a utilizar el for por rangos. Vamos a autodeducir el tipo en una variable, digamos element de arreglo. Simplemente entonces le vamos a decir que nos imprima el elemento y que deje una coma entre elementos. Entonces aquí en esta parte ya nos debería imprimir el arreglo completamente ordenado. Entonces vamos a construir esta función bubble sort, que es la que al final nos va a hacer el ordenamiento de tipo burbuja de este arreglo. Para eso entonces vamos a crear una pequeña librería, es decir, vamos a agregar un archivo de cabecera y un archivo de código fuente donde vamos a declarar y a definir esta función bubble sort respectivamente. ¿Y eso con qué objetivo? Con el objetivo de que esa función sea reutilizable en otros programas, es decir, que no quede simplemente ligada a este programa, sino que si nosotros quisiéramos copiar esos archivos de cabecera y esos archivos de código fuente donde está esta función a otro programa, se puede hacer sin ningún problema y se pueda reutilizar ese código. Claro que como les estoy advirtiendo al principio, estos tipos de algoritmos de ordenamiento ya están bastante desarrollados en la librería estándar de C++, y en el caso de que ustedes tengan una asignación o una práctica en la que deban utilizar un ordenamiento para algún tipo de colección, se remitan entonces a los algoritmos que están en la librería estándar de C++. Es decir, no traten de inventar la rueda. Entonces vamos a agregar nuestro archivo de cabecera, pongámosle este nombre, y recuerden que el archivo de código fuente debería llamarse igual. Entonces en nuestro archivo de cabecera vamos a definir entonces la función. Es una función que no retorna nada. Dijimos que era bubble sort, que recibía un arreglo de tipo entero y un tamaño que también es de tipo entero, damos int n. Entonces aquí ya tenemos nuestra declaración, y ahora necesitamos entonces también hacer la definición de esa función, es decir, codificarla como tal. Entonces aquí hay nuestra codificación. En el main entonces debemos agregar el archivo de cabecera con la declaración de la función, en este caso es bubble. Ya la función bubble sort deja de poner un error o un warning, porque ya al agregar el archivo de cabecera bubble, entonces el archivo main encuentra esta definición de la función, y luego en el procesamiento de compilación, en el proceso de compilación, esta función se va a enlazar con el programa main y va a poder correr sin problemas. Entonces, para construir la función tenemos que tomar en cuenta el algoritmo del que habíamos hablado hace un momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar las posiciones del arreglo y ver entre posiciones adyacentes cuál es menor que la otra o cuál es mayor. De las dos formas nos sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ciclo for, digamos desde i igual a 0 y desde i menor a n menos 1.
Ya vamos a explicar por qué menor a n menos 1. Recuerden que vamos a comparar posiciones adyacentes, es decir, cuando llegamos al final del arreglo, comparamos la penúltima posición con la última, pero si pasamos una posición más en el for, entonces vamos a tener solo la última posición, pero no vamos a tener con qué compararla, porque ya se acabó el arreglo. Entonces por eso tenemos que estar muy pendientes de esto, y entonces solo hacer el for hasta la penúltima posición, para que esta penúltima posición se compare con la última y no haya más comparaciones, no corramos el riesgo entonces de desbordar el arreglo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a preguntar si, por ejemplo, si el arreglo en la posición I es, por ejemplo, mayor al arreglo en la posición I más 1, miren que son dos posiciones adyacentes, entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, según el algoritmo habíamos dicho que vamos a hacer un intercambio, entonces lo que había en la posición I se iba a ir para la posición I más 1 y lo que hay en la posición I más 1 pasaría a la posición I, para que entonces los elementos de menor valor vayan estando en las posiciones más bajas del arreglo y los de mayor valor pasen a las posiciones más altas del arreglo. Entonces, para hacer este cambio vamos a necesitar una variable auxiliar, una variable que nos mantenga uno de los valores por un momento. Entonces, esa variable debería ser del mismo tipo de los valores que estamos manejando. Inicialicémosla en 0 y entonces acá simplemente digamos que a esa variable auxiliar llevemos el valor de alguna de las variables que tenemos, digamos por ejemplo el valor del arreglo en I. Y al arreglo en I le vamos a llevar lo que hay en el arreglo en la posición I más 1, es decir, en la siguiente, que si se cumplió esta condición es porque lo que hay en I más 1 es menor que lo que hay en arreglo en I. Entonces necesitamos pasar esa posición de menor valor, intercambiarla con la de mayor valor. Y por supuesto, entonces en arreglo en I más 1 vamos a llevar lo que hay en arreglo en I, pero el arreglo en I ya tiene otro valor, entonces vamos a tener que utilizar la variable auxiliar donde guardamos el valor que tenía antes del cambio de la línea 6. Entonces esto es lo que se va a estar realizando a lo largo de todo el arreglo, haciendo intercambios de los valores entre distintas posiciones, pero como habíamos advertido, esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí simplemente estamos haciendo una ronda o un pasón sobre el arreglo y eso no garantiza que el arreglo haya quedado completamente ordenado. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer varias rondas o varios pasones sobre el arreglo para garantizar que ya está completamente ordenado. Entonces, nosotros ¿qué podemos hacer? Podemos de alguna forma registrar si durante una pasada o durante una ronda sobre el arreglo se tuvieron que ejecutar cambios. Si se tuvieron que ejecutar cambios, entonces simplemente vamos a decir que hubo un cambio y que va a ser necesario que hagamos otra ronda o otro pasón de ordenamiento. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al momento en el que no va a ser necesario hacer más cambios. Entonces vamos a declarar una variable para esos cambios, digamos una variable de tipo booleano puede ser, digamos una variable cambios que inicialmente tenga el valor 0 y cuando haya un cambio tenga el valor de 1. Listo.
pero entonces eso se tiene que hacer varias veces. Para poder realizar eso varias veces, entonces podemos utilizar otro ciclo que nos vaya realizando rondas o pasones de ordenamiento mientras haya cambios. Entonces podemos utilizar por ejemplo el ciclo do while. Entonces mientras haya cambios, entonces hagamos ordenamientos. Tenemos un poco aquí el código. Entonces vamos a preguntar que mientras haya cambios, entonces se ejecute un ordenamiento en el arreglo. Obviamente esto, a pesar de que cambios al principio sea 0, nos va a entrar por lo menos la primera vez, ya que el do while evalúa la condición al final. Y siempre entonces vamos a limpiar la variable cambios. Entonces aquí vamos a estar diciendo, mientras haya cambios, entonces ejecute el ordenamiento. Entonces la primera vez obviamente no hay cambios, puede que el arreglo esté ordenado, puede que el arreglo esté desordenado, entonces va a venir acá, va a intentar hacer algún cambio. Si hubo un cambio, entonces nos va a decir que hay cambios, va a venir a evaluar la condición, hay cambios, entonces va a seguir ejecutando hasta que no entre en esta parte de la comparación, es decir, no haya necesidad de hacer un cambio, entonces cambio va a ser 0 y va a abandonar el ciclo. Entonces ahí vamos a ver garantizado que el arreglo está completamente ordenado. Entonces vamos a venir al main. Entonces vamos a tratar de verificar que el algoritmo esté bien codificado. Entonces voy aquí a compilar. Y voy entonces a poner como ejecutable, digamos, bubble, por decir algo. Y vamos a correr el programa. Y efectivamente, entonces tenemos el arreglo ordenado. Miren que al principio estaban así los elementos y ahora tenemos los elementos en la primera posición del arreglo, el de menor valor, y al final del arreglo el de mayor valor. Y miren que en este caso podemos repasar conceptos como la declaración de arreglos, la declaración de variables, la invocación de funciones, pasos por referencias y por valor. Miren que aquí estamos pasando una copia del valor n, mientras los arreglos, por tener la naturaleza de ser punteros, siempre pasan por referencia. También pudimos ver el uso del for en rangos, en este caso en el rango del arreglo. Entonces visitamos cada uno de los elementos dentro de ese arreglo con la ayuda de este for. También entonces practicamos un poco acerca de la autodeducción del tipo. Entonces, con la ayuda de la palabra auto, puede deducir que es de tipo entero, ya que el arreglo tiene elementos de tipo entero. También entonces miramos la organización del código. Entonces miren que cuando vamos a hacer una función, entonces tratamos de que las funciones puedan ser reutilizables. Entonces hacemos su propia librería, es decir, las definimos en un archivo de código fuente separado y las declaramos en un archivo de cabecera separado, y simplemente donde las vamos a invocar, entonces incluimos el archivo de cabecera. Bueno, hasta la próxima lección. Hasta luego.